Vamos a estar leyendo el verso 11 y 12 del libro de Efesios y lo leemos en el nombre del Señor. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Oramos todos. Amado Señor, te damos gracias. Muchas gracias para con tu bondad, para con nosotros. Gracias por tu amor. Rogamos que el poder de tu Espíritu Santo en esta noche, Señor, tome nuestros corazones, nuestras mentes, nuestros pensamientos, Señor, que el poder de tu Espíritu tome el dominio, el control en plenitud de este lugar, reprendiendo toda perturbación del corazón, de la mente, de los pensamientos, en el nombre de Jesús de Nazaret, y que tu poderoso Espíritu Santo esté operando en nuestras vidas, mi amado Señor. Que tu gracia abundante sea sobre de tu pueblo, y en esta noche abra las ventanas de los cielos y tu bendición sea sobre de ellos. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesucristo. Amén. Ya tomamos así. Gloria al Señor. Nosotros hemos estado viendo en el libro de Isaías capítulo 5, donde habla del cantar de su amado a la viña. Y hemos estado viendo esos pasajes y dijimos que ese era un cantar triste. Un cantar triste porque muestra todo el trabajo del labrador, todo su trabajo. Buscó una ladera fértil, puso vides escogidas, cercó el lugar, lo despedregó. Y la Biblia dice que esperaba que llevase uvas, y cuando dio el fruto, la Biblia dice dio uvas silvestres. Quiere decir que todo ese trabajo que hizo fue en vano, porque el fruto que él esperaba que diese, las vides escogidas, no era el fruto que dieron. Tanto trabajo, por eso dijimos que es un cantar triste. El cantar, dice, de mi amado a su viña. Un triste cantar por cuanto el resultado que él esperaba justamente no se dio. Entonces nosotros hemos estado viendo cómo es que Jesús se pone de pie y él dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Entonces vimos cómo es que Jesús, justamente al ser la vid verdadera, sus frutos eran los frutos que esperaba el labrador. Por eso él dice: mi Padre es el labrador. Y luego nosotros, hermanos, vimos cómo que fuimos introducidos dentro de esa vid como pámpanos, colocado dentro de esa vid como pámpano, y Jesús dijo que todo pámpano, dice, que no lleve fruto será cortado, pero todo pámpano que en él lleva fruto, dice, le limpiará para que lleve más fruto todavía. Entonces vimos cómo es que justamente esa limpieza muchas veces ocurre a través de los sucesos, de las situaciones que nos ocurren cotidianamente, diariamente, los tropiezos, las oposiciones, hermanos, los combates que tenemos, combate con nosotros mismos, combate con lo de afuera, combate, hermanos, contra huestes espirituales de maldad que asedian justamente a los que han creído, un combate en el cual Dios nos da la fuerza para que nosotros venzamos. Entonces el cantar del Antiguo Testamento es un cantar triste, pero sin embargo en el Nuevo Testamento y ya en el Apocalipsis no habla de una tristeza, sino que dice: gozaos y alegraos, porque son venidas a las bodas del Cordero.
Entonces se habla justamente, hermano, de una vid que da fruto y de una vid que produce alegría. No es una vid que produce tristeza, que produce pesar, sino que produce alegría. Y nosotros hemos estado viendo cómo es que Dios tiene cuidado de nosotros. Dios nos cuida, Él es el que nos llamó al Evangelio y Él es, hermano, el que tiene un propósito con cada uno de nosotros. Es decir, la formación de nosotros de un hombre de Dios, de un hombre piadoso, una mujer piadosa, hombres y mujeres que son la simiente que eran para Él, que justamente salen de Cristo. Entonces sale de Cristo, hermano, y de Cristo y la iglesia una simiente que tiene que ser para Él. Por eso la iglesia es el lugar justamente del cuidado de Dios, donde como en el vientre de una mujer, hermano, se produce una fecundación y ahí comienza la vida. Bueno, así dentro de la iglesia, nosotros vimos en una oportunidad como justamente, hermano, la matriz de la mujer, el vientre de la mujer, es como un lugar seguro para la vida que comienza y tiene todas las cosas que necesita para su crecimiento y va creciendo allí en su vientre y va tomando forma. Entonces nosotros miramos a la iglesia y miramos a Cristo y la iglesia y vemos que justamente ¿dónde se producen, hermanos, los nacimientos espirituales? En la iglesia. En la iglesia. Por eso es que Dios a nosotros nos ha dado un lugar donde nosotros nos congreguemos, que justamente es la iglesia, que es el lugar de misericordia de Dios, que es el lugar justamente donde no le va a faltar a aquel que ha nacido de nuevo el alimento necesario para su crecimiento, la iglesia del Señor. Nosotros hemos leído en el libro de Efesios capítulo 4, donde Él dice, y Él mismo constituyó. Nombra a los 5 ministerios y luego dice a fin de perfeccionar a los santos. Entonces eso habla del cuidado que Dios tiene para con su pueblo. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Nosotros miramos el cuidado que Dios tiene para con su pueblo, justamente constituyendo a hombres que son de Él, que van a comunicar y van a traer el alimento. Van a traer la leche espiritual para los niños y van a traer el alimento sólido para aquellos que van creciendo. Porque la voluntad de Dios para todo aquello que Él llamó es que se formen un hombre de Dios, una mujer que sea del Señor. Es decir, que cuando venga y usted entra, se produce el nacimiento espiritual, usted vaya creciendo. Por eso hablamos nosotros, hermanos, y hemos estado viendo cómo es insuficiente el pensar que porque tengamos años en la iglesia, eso a nosotros nos va a dar madurez. No nos va a dar madurez el año de los años de estar en la iglesia, ni tampoco nos va a dar madurez que nosotros entremos solo en un conocimiento, porque la Biblia es muy clara cuando dice quién es el que da el crecimiento. En el libro de Corintios, capítulo 3, primera de Corintios, capítulo 3, verso 6, el apóstol Pablo, él dice muy clarito, yo planté, dice, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Quiere decir que el crecimiento no se trata, hermano, justamente por el mucho conocimiento que pueda llegar a tener, porque por eso decimos, puede ser una persona, un hermano que tenga muchos años de iglesia, que se jacte que tiene muchos años de iglesia, pero su crecimiento espiritual, hermano, ha sido ínfimo. Entonces, ¿de qué sirve que tenga un hermano una antigüedad de larga data de años en la congregación, en una iglesia, si no creció espiritualmente? Es mejor no decir los años que tiene de iglesia que salir avergonzado diciendo tengo 40 años de congregación, pero mis actitudes son como las actitudes de un niño, de alguien que recién entra, que todavía tengo la necesidad que me digan, se tiene que congregar, hermano, se tiene que congregar, que todavía tengamos la necesidad de que se nos diga, no dejando la congregación como algunos tienen, que todavía tengamos esa necesidad es para los niños, que hay que llevarlo, hay que empujarlo, que hay que, hermano, introducirlo, pero a los maduros no. Son los maduros los que tienen que colaborar con los niños para llevarlo a entender estas cosas.
Por eso el comportamiento del creyente, hermano, va a ser conforme la madurez que haya alcanzado. Cuanto más madurez haya alcanzado, más útil va a ser en la mano del Señor y de más utilidad va a ser para con todos los hermanos. Nosotros hemos leído, hermano, que es el mismo Señor que constituyó apóstoles, constituyó profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y luego dice, ¿para qué? A fin de perfeccionar. Quiere decir que Dios a nosotros no nos descuida. Dios nos da, hermano, a nosotros todas las cosas que nosotros necesitamos justamente para que nosotros crezcamos. Para que no tengamos un enanismo espiritual y para que no seamos como un niño que nunca crece, sino que nos da todas las cosas que nosotros necesitamos para que en la medida que vamos avanzando en el Señor, nuestra estatura espiritual, hermano, vaya acelerándose y vaya creciendo y te hallemos gracia delante de Dios y gracia delante de los hombres. Cuando habla de Cristo, del crecimiento, dice, y el niño crecía, dice, y crecía, dice, en estatura y en gracia para con Dios. Entonces nosotros vamos a crecer estando en la iglesia, en años de iglesia, pero también tenemos que crecer en gracia. ¿De qué sirve crecer en años en la congregación y no crecer en la gracia del Señor? Si nosotros somos llamados justamente para que crezcamos. Por eso es que la Biblia dice, ¿qué es lo que hace Dios? Justamente, hermano, prepara todas las cosas, lo que nosotros, hermano, necesitamos, hermano, para que nosotros crezcamos. Nos da a nosotros todo lo que necesitamos. No hay una palabra que a nosotros nos falte, que Dios no nos haya dado para que nosotros vamos creciendo, porque Él quiere la formación de hombres y de mujeres que son de Él, es decir, la simiente de Dios. Nosotros miramos y decimos, nuestros hijos, la simiente. Usted es la simiente de Dios. Y de ahí sus hijos. Pero usted es la simiente de Dios. De ahí el cuidado para con sus hijos, para que ellos, criados en la disciplina y amonestación del Señor, también ellos sean la simiente del Señor. Entonces nosotros leímos, Él mismo constituyó. Entonces, si lo constituyó, es justamente para que nosotros crezcamos, para que nosotros maduremos. Por eso no podemos nosotros decir que vamos a crecer y vamos a madurar, hermano, afuera de la iglesia. A veces usted se va a encontrar con hermanos que dicen, a mí no me hace falta ir a la iglesia, yo estoy muy tranquilito en mi casa, yo oro, leo la Biblia, sí, y Dios a mí me da crecimiento. Pero la Biblia no habla así. La Biblia no dice que Dios le va a dar el crecimiento lejos justamente, hermano, del lugar que Dios preparó, un lugar de familia, porque nosotros miramos a un niño, hermano, y el niño necesita del padre, de la madre, necesita del seno familiar para ir creciendo e ir formándose. Bueno, así ha hecho Dios para con los que han nacido de nuevo. Dio una familia y dio un seno familiar, que es justamente la iglesia donde vamos a recibir todo lo que hemos creído, lo que necesitamos para nuestro crecimiento espiritual. Esto significa que si nosotros no vamos, salimos de la iglesia, no piense usted que va a seguir creciendo. No va a seguir creciendo. Mire a todos los que están afuera y se apartaron. Parecería como que ellos crecen, no crecen, están detenidos. ¿Saben lo que hacen? Están dando como Israel vuelta en el desierto. Están dando vuelta en las mismas cosas porque no pueden avanzar. ¿Por qué? Porque salieron del lugar donde Dios los puso. Salieron del lugar, hermano, donde Dios les dio justamente lo que ellos necesitan para que crezcan espiritualmente. Es decir, si salen para afuera, salen justamente de las operaciones que Dios ha preparado para su crecimiento espiritual. Por eso dice, Él mismo constituye. Entonces nosotros no podemos desechar lo que Dios puso. No podemos nosotros desechar y poner a un costado y decir que no necesitamos de esto o no necesitamos de los otros, porque nos va a ocurrir como Diótrefe. ¿Se acuerdan de Diótrefe? Libro de Juan. Entonces ahí habla de Diótrefe, dice que amaba tener el primado. ¿Y qué hizo Diótrefe? Justamente se separó de los apóstoles y pensó que separado de los apóstoles las cosas le iba a ir bien. Entonces estaba en desacuerdo con los apóstoles, y si alguno recibía algún enviado de los apóstoles, los expulsaba de la iglesia. ¿A dónde cree que va a ir a parar aquellos que se separan justamente de lo que el Señor constituyó?
Si Dios lo colocó justamente para nuestro crecimiento, para nuestro perfeccionamiento. Usted fíjese, lee las Escrituras y encuentra un tal Himeneo y Fileto, que dice, se descaminaron de la verdad diciendo que la resurrección ya fue hecha, y así trastornan la fe de algunos. Entonces, ¿cómo es que se descaminaron de la verdad? ¿Sabe cómo se descaminaron? Porque se separaron de aquello que Dios instituyó. Himeneo y Fileto pensaron que no necesitaban de los apóstoles, que no necesitaban justamente de lo que Dios había colocado, que solo ellos podían crecer. ¿Y qué ocurrió? Cuando se separaron de aquellos que tenían la verdad, entonces el diablo aprovechó para meterle un espíritu de error y hacerlo desviar. Porque ellos decían que la resurrección ya había sido hecho. ¿Por qué decían eso? Justamente algo de eso había pasado. Porque la Biblia dice que cuando Cristo murió, hermano, dice que el velo del templo se rajó, y dice que muchas sepulturas de muertos, dice, se abrieron y muchos justos resucitaron. Entonces ellos confundían esta resurrección con la venida del Señor. Ahora, ¿por qué se confundían? Porque le faltaba la dirección de los apóstoles. Se separaron de donde tenían que permanecer. Por eso nosotros tenemos que aprender que no tenemos que separarnos del lugar donde el Señor nos colocó, nos puso, sino que tenemos que ser pacientes. Quizás nos llegue la impaciencia y al final yo no voy a llegar a hacer nada. Pero si el Señor quiere que usted sea pie, va a ser pie, nunca va a ser mano. Va a hacer lo que Dios quiera. Por eso nosotros no tenemos que codiciar cosas, hermano, sino que tenemos que esperar en Dios. Lo que tú quieras que yo sea, eso voy a hacer. ¿Qué quiere que sea? El trapo de piso de la iglesia donde todos se limpien. Aquí estoy, Señor, lo que tú quieras. Entonces Dios hace su operación. Pero cuando nosotros estamos buscando un trabajo y dice, no, pero yo quiero de gerente, si no, y se pasa la vida sin trabajar, porque usted si no es gerente, no entra. ¿Y cómo va a entrar si ni siquiera estudió, pero quiere ser gerente? Nosotros tenemos que conformarnos con las cosas que Dios nos va dando en el tiempo, hermano, dispuesto por Él. Los tiempos son de Dios, no son nuestros tiempos. Los tiempos son de Dios. El crecimiento en nuestra vida, el crecimiento lo da Dios. No es que nosotros crecemos porque somos poderosos y fuertes. No. Si bien es cierto que necesitamos someternos a las operaciones de Dios, también es cierto que el crecimiento lo da el Señor. Nosotros leímos en Corintios, Pablo dice, yo planté, y luego dice, Apolo regó, y luego dice, el crecimiento lo ha dado Dios. Entonces nosotros miramos ahí la intervención de tres cosas importantes. Primero, el creyente, que tiene que estar en el lugar donde debe. Segundo, los colaboradores de Dios, mediante el cual Dios va trabajando en la semilla. Y luego Dios que da el crecimiento. Son tres cosas fundamentales en la iglesia. El que escucha, aquel que es guiado por Dios, es decir, el que ha sido constituido por Dios, que es el colaborador para comunicar la palabra de Dios, y Dios, hermano, el que nos da el crecimiento. Sin estas cosas no puede haber iglesia. Por eso leímos, el mismo constituyó. Quiere decir que nosotros pensemos, nosotros quizás podamos equivocarnos en algo, pero el Señor se equivocará. ¿Se habrá equivocado Dios en levantar apóstoles? Algunos dicen, no, esto era para antes. ¿Será que Dios se equivocó de levantar apóstoles? ¿Será que Dios se equivocó de levantar profetas, evangelistas, pastores, maestros? ¿Será que Dios se equivoca? ¿Será Dios como uno de nosotros que hacemos algo y después, hermanos, nos arrepentimos y nos volvemos atrás? ¿Será Dios como nosotros que prometemos algo, decimos que lo vamos a llevar a cabo y después no lo cumplimos? ¿Será Dios como nosotros? No, Dios no es como nosotros. Lo que Él dice lo hará, lo va a llevar a cabo. Lo que prometió lo cumple, no es como nosotros. Y lo que Él levantó no se equivoca, y lo que Él llama, no hay error en Dios. Entonces, no porque usted por ahora no alcance cierta cosa, va a decir que Dios se equivocó. No, 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 Dios no se equivocó. Lo que ocurre es que nosotros, usted, yo, todos nosotros estamos sometidos a las operaciones de Dios para que nosotros crezcamos espiritualmente. Entonces, nosotros miramos. Yo planté, dice Pablo, Apolo regó,
Y luego aclara, pero el crecimiento no es la gloria del que plantó, ni tampoco es la gloria del que regó. Aunque es necesario el que planta, y el que planta es necesario que tenga la semilla. Porque ¿cómo va a sembrar lo que no tiene? ¿Qué sería un pastor si no tuvieran los miembros? No están los miembros. ¿Para qué sirve un pastor? Están los miembros, no tienen pastor. ¿Para qué están los miembros? Entonces, ¿qué son necesarios? Son necesarios los miembros, la semilla. ¿Y quiénes más? Los que van a plantar. Yo planté. ¿Y quiénes más? Los que van a regar. ¿Y quién es el que rellena todo este proceso? Dios dando el crecimiento. Quiere decir que el crecimiento de un hermano y de un alma es todo un trabajo, no es el resultado de un día para otro, no es el resultado, es, hermano, la suma de un montón de cosas mediante Dios de por medio que llevan que a un hombre que ha creído vaya creciendo espiritualmente y se vayan desarrollando dones y talentos sobre de él. Entonces, tiene que haber un trabajo hecho. Hay hermanos que le da lo mismo. Ahí, si viene fulano, que venga. Y si no, mejor si no viene. Claro, porque usted no trabajó en ello, le da lo mismo que no venga. Pero el que trabajó, le importa que venga. Porque hay un trabajo hecho. Él sabe que hay un trabajo hecho y que tiene algo que producir. Entonces, el labrador, ¿con qué, hermano, trabaja? Con esperanza de recibir el fruto. Con esperanza de que se manifieste aquello para lo cual Dios lo llamó, con esperanza que se manifieste el don, la gracia, lo que Dios va a colocar con esperanza. ¿Qué espera el pastor de su congregación? Que sea una congregación fuerte y que salgan hombres y mujeres de Dios, hombres y mujeres piadosos, que salgan hombres ministros de Dios. El mayor gozo del pastor es ver hombres de Dios que le sirven, en el cual él trabajó y ahora ve el fruto de su aflicción. Tanta aflicción, pero ahí está el fruto, ahí está. Por eso la Biblia habla del Señor. Dice, del trabajo de su alma verá y será saciado. Sufrió, padeció, soportó, sobrellevó, pero ahora con gozo puede ver a la iglesia alabando su nombre y con gozo puede ver hombres y mujeres de Dios que le sirven con temor y temblor. Del fruto de su aflicción verá, la Biblia dice así, y será saciado. Entonces, nosotros volvemos al libro de Efesios. ¿Quién es el que lo constituyó? Dios. ¿Y qué es lo que constituyó Dios? Ministro. ¿Para qué lo constituyó Dios? A su favor. A favor de aquellos que van a venir, porque tienen la facultad de parte del Señor de hacer crecer, es decir, de dar vuelta a la tierra, de colocar la semilla, y mediante la palabra que sale de la boca de ellos, que no es la palabra de ellos, sino la palabra de Dios que pone en la boca de ellos, comienza a producirse algo adentro. ¿Por cómo es que viene el crecimiento? Justamente Dios lo da mediante su palabra, la palabra de Dios. Entonces, los ministros son justamente el medio, el móvil por el cual Dios habla. El que da el crecimiento habla, penetra en el corazón de las almas y las almas van creciendo. Quiere decir que no es de despreciar a lo que el Señor constituyó. Uno. Y tenemos que entender, dos, que el crecimiento fuera de la iglesia no existe. Aunque usted se encuentre con alguno y digan que ellos crecen y que ellos dan el crecimiento fuera del lugar donde Dios colocó, fuera del seno de la familia, porque somos una familia de Dios, fuera, hermano, de la mano de aquello que el Señor constituyó, el crecimiento no existe. ¿Sabe cuál es lo que existe? El peligro de ser confundido y desviado hacia otro. Entonces salen para afuera, se desvían y luego quizás quieran venir a entrar de nuevo adentro para enseñar lo que ellos aprendieron afuera, porque dice que lo que aprendieron afuera, si acá adentro no aprendió las cosas que son del Espíritu, lejos del lugar que Dios proporcionó para su crecimiento, no va a haber crecimiento ni estatura espiritual. ¿Sabe qué va a haber? Confusión. Eso es lo que va a haber, confusión. ¿Por qué?
porque no podemos ir en contra de la palabra de Dios. O no está escrito, Él mismo constituyó, y lo dice, para perfeccionar a los santos. Así que los santos, ellos se van para afuera, salen del lugar donde Dios los colocó, y ellos dicen que ahí crecen y que ahí son vigorosos, y cómo Dios opera, y cómo usted examina todo y se va a dar cuenta que siempre están dando vueltas en el mismo lugar. No pueden seguir adelante, como Israel en el desierto, ¿vio? Por la desobediencia que hicieron en contra de Dios, Dios los mandó que vuelvan al desierto, y fueron dando vueltas. Siempre pasaban por el mismo lado, nunca llegaban donde querían llegar, nunca llegaban, porque es una vuelta redonda. ¿Cuándo tiene fin una vuelta? Un círculo, ¿dónde está el fin del círculo? Usted empieza en una punta y dice, bueno, ya voy a terminar. ¿Cuándo va? Es un círculo redondo, no tiene fin. Así Israel dio vuelta en el desierto sin fin. ¿A causa de qué? De la desobediencia. ¿Pudieron prosperar? ¿Pudieron avanzar? ¿Pudieron seguir adelante? No. Ellos miraban para atrás. Oh, cuánto camino que recorrimos. Sí, ir dando vuelta. Qué cantidad que recorrimos. Mirá cuánto fuimos. No fueron a ningún lado. Daban vuelta en el mismo lugar. Por eso es el peligro de separarse. Separarse del lugar donde Dios, hermano, lo colocó, lo estableció para que usted tome un crecimiento espiritual. Entonces, nosotros estamos en el lugar que Dios estableció. Estamos enfrente de aquello que el Señor constituyó. Entonces estamos nosotros recibiendo lo que nosotros necesitamos, el alimento para nuestro crecimiento espiritual. En el libro de Hebreos, capítulo 5, verso 14, el apóstol Pablo dice lo siguiente: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, ¿a dónde nos quiere llevar el Señor? Nos quiere llevar de la leche de infante, nos quiere llevar a una papilla más superior y nos quiere llevar luego al alimento sólido. Es el paso, el traspaso natural de un niño en su crecimiento. En la vida espiritual es lo mismo. Comenzamos con leche, luego con papilla, pero luego ya empezamos a comer cosas más sólidas que justamente, hermanos, nos dan más alimento a nuestra vida. Es decir, va abriendo la palabra de Dios nuestros ojos para que nosotros, mirando, tengamos discernimiento de lo bueno y de lo malo, de lo que le agrada a Dios y de lo que no le agrada. Entonces, ¿cómo es que viene el discernimiento? Mediante la palabra del Señor. La palabra de Dios viene, nosotros la recibimos, es nuestro alimento, abre nuestros ojos, podemos ver que esto le desagrada a Dios y nos separamos. ¿Y qué ocurre si alguien ve que le desagrada algo a Dios y él sigue haciendo las mismas cosas? No, entonces usted mira, sigue haciendo las mismas cosas, ¿y cómo va a crecer? No va a alcanzar un crecimiento espiritual. Va a ser frenado, no va a poder seguir adelante. ¿Por qué? Porque para pasar al otro escalón tiene que pisar en el segundo. No puede ir al tercero salteando el segundo, no. Para que usted pueda escalar tiene que pisar en el segundo. Usted pisa en el segundo, entonces ahora sí, vamos al tercero, pero no podemos saltar y saltear un escalón. Entonces, ¿qué ha hecho Dios? Preparó la iglesia. ¿Qué más preparó el Señor? Preparó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Y cuál es el fin? Perfeccionarlo a usted, a mí, a nosotros, para que lleguemos a ser hombres y mujeres de Dios. ¿Dónde se produce eso? En la congregación, en la iglesia del Señor. Entonces, ¿a dónde nos tiene que llevar esto, hermano? Nos tiene que llevar a esto que nosotros entendamos que no debemos separarnos de Cristo, de la iglesia y del lugar donde el Señor nos ha establecido. Para que podamos crecer firme con la palabra que Dios envíe, el alimento sólido, y vayamos adelante rumbo a la perfección. ¿Entendemos esto, hermano? Gracias al Señor por ello. Oramos delante del Señor. Amado Dios, alabamos tu nombre, Señor, te ensalzamos y te damos gracias. Gracias por los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, Señor, que has constituido para nuestro crecimiento. Te rogamos, Señor, que tu gracia sea poderosamente, Señor, en nuestro crecimiento,
en nuestro corazón y haya crecimiento espiritual en todos nosotros. Que nuestro sentido, ejercitado en el discernimiento del bien y del mal, por el uso de tu palabra, nos lleve adelante hacia la perfección. Mi amado Señor, tuyo es el poder, tuyo es el reino, tuya es la gloria para siempre. Amén y amén. ¿Y cuántos dicen gloria a Dios? Alabemos el nombre maravilloso del Señor.